Muy buenas tardes. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana. Son dos de ellas. En una semana bastante convulsionada a nivel nacional, con distintos tonos políticos. Vamos a analizarlas más que hablar solamente del título y de lo que pasó, sí hacer un análisis de las situaciones que han derivado de cada una de estas noticias. Vamos a la presentación de ellas. Venezuela. Nicolás Maduro se reeligió hasta 2025. Argentina, un país encadenado a viejos problemas. En medio de un caos económico y social sin precedentes, se realizaron las elecciones venezolanas. Bueno, como decía recién el título, se realizaron este domingo las elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales, con una abstención, o sea, con gente que no fue a votar en la más alta de la historia desde que hay un proceso democrático en el país del norte de América, de Sudamérica. El 46% de la gente no fue a votar. Dentro de los votantes, la mayoría la llevó Nicolás Maduro, por lo cual fue reelecto hasta el año 2025. Es una situación muy irregular porque se ha prohibido a partidos políticos, hay algunos de sus dirigentes presos, como presos políticos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ante estos resultados, la mayoría de los países sudamericanos, a excepción de Bolivia, entre los más reconocidos, no le han justamente reconocido a Venezuela este proceso, por lo cual se lo considera como que habría que volver a hacer unas elecciones bajo un paraguas de protección por medio de la ONU o alguna organización que controle la forma en que se maneja a los votantes y a las mesas donde se realizan estos votos. La verdad es que se veían en esta jornada del domingo las escuelas prácticamente desiertas, con muy poca gente, y luego de las elecciones, Maduro se autoproclamó nuevamente presidente de la nación, como les dije recién, hasta el año 2025. En una de sus primeras medidas que tomó antes de dejar llegar el lunes, ordenó la detención de 11 militares de alto rango, que son militares que tuvieron expresiones contrarias al régimen. Maduro se encuentra en una posición muy difícil. Recordemos que Maduro es el continuador de la política de Chávez, quien falleciera estando en el poder, y el poder le pasó a Maduro, siendo de que no le correspondía a él como vicepresidente, sino al presidente de la Cámara de Diputados, que era quien tendría que haber tomado en este lugar es la Asamblea, ¿no? Que tendría que haber tomado el cargo presidencial. Pero bueno, no fue así, ya hace varios años que está en el poder. Esta reelección lo lleva de nuevo hasta el 2025. Les contaba, hizo detener a 11 militares que estaban en contra y que tuvieron esas expresiones dentro de la fuerza, así que bueno, pasaron a engrosar la lista de detenidos que hay dentro del ámbito político y dentro del ámbito militar. Venezuela está pasando por una crisis económica y social como nunca en su historia. Recordemos, le decía recién, de la época de Chávez. En la época de Chávez tuvo lo que se acostumbró a llamar el viento de cola, ¿no? Una frase que también se impuso acá en la Argentina. ¿Cuál era el viento de cola de Venezuela? El petróleo. Venezuela tiene una de las reservas más grandes del mundo de petróleo en crudo, o sea, sin extraer. Y lo que pasa es que de 5 de las empresas venezolanas, de capitales del Estado, hay una sola que está activa en este momento. Entonces, de hacer 3.5 millones de barriles por día, está haciendo 1.5 millones de barriles por día,
Ahora, y les tocó una época a Chávez donde cuando estaba Chávez, un barril de petróleo llegó a valer $100. En la época de Maduro llegó a bajar hasta casi menos de 40. Esto hizo de que el principal recurso que tenía Venezuela para negociar con el exterior el aprovisionamiento de las cosas que le son indispensables para la vida cotidiana se viera cerrado prácticamente por la imposibilidad de pago. A eso se le suma que Estados Unidos le ha hecho un bloqueo económico también con las cuentas que tienen en el país del norte y ha sumado a países europeos que están dentro de la misma postura que Estados Unidos. Pero ante todo esto, el pueblo venezolano se ve en una situación extrema, de extrema necesidad, a tal punto que no tienen que comer muchos de ellos. Tengo un gráfico para mostrarles, le pido al operador si lo puede poner en pantalla, de la cantidad de gente que ha emigrado desde Venezuela al exterior y a distintos países, inclusive nuestro país es receptor de muchos de ellos. Las cifras llaman muchísimo la atención, de 1.600.000 emigrados que había a fines del 2017, ya en lo que va del 2018 ya llevan más de 2,5 millones de ciudadanos venezolanos que están emigrando hacia otros países. Esta situación hace que se viva una incertidumbre muy grande y algunos sectores esperaban que en estas elecciones se pudiera llegar a algún cambio que los beneficiara al pueblo en general. Y como no es así, más aún siguen con el interés de abandonar el país. Algunos se van a Estados Unidos, la mayoría se van a Colombia, que les queda, como a nosotros sanfrancisqueños, cruzar el camino interprovincial. Ellos cruzan la frontera con mucha facilidad al país colombiano y la mayoría se han refugiado en ese país. ¿Qué pasa con Maduro? Maduro en este momento tiene un mayor temor a sus propias fuerzas internas que a las fuerzas del exterior que le bloquean la economía, que lo prescriben a determinados países con los cuales puede negociar y no pueden operar libremente. De todas maneras, su único elemento de compraventa que tiene es el petróleo, porque prácticamente, que es uno de los graves problemas de la mayoría de los países sudamericanos, que se han refugiado siempre, como nos ocurrió a nosotros en su momento con la soja, a Brasil con el caucho, o con la soja también como le está ocurriendo, a Perú, a Bolivia con los minerales. ¿Qué pasa? Somos productores fuertes de un solo producto. Ese producto, cuando, como en el caso de Venezuela ahora, tiene una baja internacional muy marcada, muy grande, ya les digo, de $100 el barril pasó en el término de 3 años a valer menos de $40 el barril, hace de que tenga muy pocas posibilidades de negociación. ¿Quiénes lo apoyan a Venezuela? En este momento lo están haciendo China y Rusia. Entonces acá, en otras ocasiones hablamos de Medio Oriente, de Siria fundamentalmente, donde se producían los mayores enfrentamientos. Pero también dentro de eso está Irak, Irán, que son noticia también todos los días. ¿Por qué les menciono esto? Porque en esos países del Oriente Próximo y del Oriente Medio también está China y está Rusia involucrados en las situaciones económicas, sociales y de guerras que se desatan en estos países. A Venezuela lo apoya entregándole armamento, entregándole medicamentos, entregándole comida, justamente China y Rusia.
dos países antagónicos con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre es como que esperaba que Venezuela terminara Maduro su mandato con una revolución interna, con una revolución de sus propias fuerzas, de las fuerzas chavistas que lo llevaron al poder. Y hubo intentos de eso, quizás algunos apoyados por la CIA, que siempre ha tenido que ver con estos movimientos en América Latina, y que no han llegado a su fin. La mayoría de los militares fueron detenidos y están prisioneros, como los que le comentaba que este lunes se incorporaron 11 detenidos más por órdenes de Maduro, y jefes de alto rango del ejército. Entonces Estados Unidos esperaba un golpe de Estado interno como para poder poner otro mandatario, pero en este momento es pesimista con respecto a esto, el gobierno de Estados Unidos, porque seguramente ese mandatario estaría elegido por China o por Rusia o por ambos, posiblemente más por Rusia, que es el que tiene más poder sobre el gobierno venezolano. Entonces, ¿qué ocurriría? Tendría un presidente que no sería Maduro, que quizás supuestamente Estados Unidos pensaría de que podría manejarlo de una manera más fácil, pero ante la posibilidad de que sea designado por las mismas fuerzas o chinas o rusas, como le decía, la tendencia es más que sean los rusos quienes influyan en eso, se encontrarían con un país amigable a regímenes contrarios al suyo, contrarios al de Estados Unidos. Entonces, en este momento ya es como que no apoyan una salida de un levantamiento interno dentro de las mismas tropas de Maduro. Y Maduro está preocupado porque ve que su gente, que lo ha seguido durante muchos años, y el famoso ejército bolivariano que daba su vida por Chávez, no está tan dispuesto a darla por él. Entonces le preocupa más qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas, qué pasa si hay un levantamiento de las Fuerzas Armadas y que sea apoyado por la mayoría del pueblo, que este domingo ni fue a votar porque no tenían elecciones que no fueran ya acomodadas con el mismo gobierno de Maduro, que ya estaban habladas de antemano. Ese es el mayor temor que tiene Maduro. Por eso es que puso presos a estos 11 militares a horas nomás de haber sido declarada su mayoría de votos en el gobierno, para este nuevo gobierno. Les decía recién de que les hablaba de la cantidad de gente que emigra de Venezuela. Y nuestro país no está exento de esa inmigración, en el caso nuestro, o sea, de gente que viene. Pero el país que más recibe es Colombia, que está ahí pegadito, y todos los países latinoamericanos están recibiendo gente hasta este momento sin discriminación, o sea, los dejan entrar, se los trata de ubicar, pero la mayoría de los países circundantes no están en condiciones como... Aquí vemos el gráfico, un poco tarde, pero lo alcanzamos a ver. Venezolanos en el extranjero. Esto, la última referencia que nos marca este gráfico es del 2017, donde había 1.600.000 y pico venezolanos en el extranjero. Esa cifra ya en el 2018, que no hay una cifra definitiva, pero se habla de 2.500.000 venezolanos en el exterior. Y ahí vemos cómo han ido progresando desde los años que fueron pasando, cómo ha ido creciendo. Del 2015 al 2017 se ha más que duplicado la gente de Venezuela en el exterior. Pero bueno, la realidad es esta. La población está haciendo lo imposible porque con lo que gana un empleado dentro de este sistema apenas si le alcanza para comer. El país, a su vez, como le dije anteriormente, sus únicos recursos son el petróleo. Está subiendo a nivel mundial el petróleo, puede ser que le sirva como para posicionarse un poco mejor y abastecer mejor al país
de las necesidades que tienen, que son elementales, las cosas más comunes que podemos conseguir en un supermercado, en Venezuela no se consiguen. Y hay un gobierno que está hackeado por factores externos, con una ayuda mínima por el lado de China y de Rusia, como les decía anteriormente, y por un grupo de países sudamericanos que forman el llamado Grupo de Lima, porque ahí se formó en la ciudad de Lima en una reunión, dentro de los cuales está Argentina, que le han quitado los cancilleres, le han pedido que se vengan, en el caso de Argentina le han pedido al canciller argentino que vuelva al país para recibir instrucciones, cómo manejarse con Venezuela y con este nuevo gobierno. Veremos qué pasa en lo sucesivo. El deseo, por supuesto, es de que no haya una revuelta militar que inevitablemente va a llevar a bajas civiles, a bajas militares o civiles, a bajas de personas, y que se resuelva de la mejor manera. Maduro no tiene la más mínima intención de dejar el poder. Posiblemente lo siga haciendo, pero indudablemente va a tener que ajustar un poco su táctica de manejo de gobierno, porque la mayoría de la población está en contra y las Fuerzas Armadas que lo han llevado al poder, muchos de ellos se resisten a seguir en esta postura. Bueno, ya lo veremos más adelante qué va sucediendo en Venezuela. Vamos a un corte y una tanda publicitaria y tomamos el segundo tema de hoy, que se refiere a noticias de nuestro país. Colección Otoño-Invierno 2018. Mitos, 25 de mayo, 1980, Paseo Colón. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Bowie, nueva colección Otoño-Invierno 2018. Lo mejor de tus marcas preferidas. Descuentos especiales. Todos los días con HSBC. Y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. 10% de descuento con ahora 3 y ahora 6. De jueves a sábado. Ahora 12 y ahora 18. También de jueves a sábado. Bowie, Otoño-Invierno 2018. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Heladería Wallen. Las mejores cremas suizas. Ahora ofrece el mejor café de la ciudad. Una gran variedad de desayunos. Y sí, nacional. También café para llevar al paso. Contamos con una gran portería. Paseadas, situados. La única boleta de la ciudad. Heladería Wallen. Encontramos en Facebook e Instagram. Nueva dirección. 9 de julio 1581. Teléfono 1565 45 95. Marqués de Sade. Hombre, mujer. Formal, informal. Para el día. Para la noche. Todos los trajes, todos los estilos. Marqués de Sade, Belgrano 1640.
cambian los gobiernos y sus políticas, pero las causas del estancamiento como país se repiten inexorablemente. Bueno, esto más que una noticia va a ser una reflexión sobre las noticias de esta semana, que seguramente ustedes la han visto a través de nuestro canal o leído en los diarios nacionales, que tiene que ver con la necesidad de llegar a buen término, sobre todo en el Senado, con la disposición que hay de los aumentos de tarifas. La oposición no lo convalida de la forma en que el gobierno lo propone. El gobierno ha hecho una pequeña reforma, no se la aceptan, y ahí vamos, entre vaivenes, y van pasando los días y van pasando los meses. ¿Por qué les digo no es una noticia sino una reflexión? Porque llegando a esta fecha del 25 de mayo es como que a veces se merece que nos replanteemos el país que se quiso hacer hace ya más de 200 años, y el país que tenemos y el país que podría haber sido. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estamos como discutiendo las mismas cosas, estamos peleándonos, valga la palabra, entre distintos partidos políticos por los mismos temas. Estamos empantanados en la discusión de problemas que ya tienen más de 70 años. Si nos retrotraemos, no vayamos a 1810 ni a 1816 con nuestra independencia, 1810 la Revolución, 1816 la Declaración de la Independencia. Ya lo estudiamos en el primario, desde el primario que lo sabemos. Trasladémonos apenas 100 años después de esa Declaración de la Independencia. Argentina estaba llamado a ser, junto a Canadá y a Australia, uno de los países que más prosperidad le podían dar a sus habitantes, y por eso también se recibían a muchísimos inmigrantes. Estoy hablando de principios del siglo XX y hasta la mitad del mismo. Fue de esta manera, sobre todo en la década del 20, antes del famoso crack de 1930 en el mundo. Pero un país que reunía todas las condiciones, pocos habitantes, o sea que se lo podía habitar con gente que tuviera todas las intenciones de desarrollarse en el país, como lo fue, por ejemplo, Estados Unidos otros 100 años atrás. Tierras fértiles, sin trabajar prácticamente, o muy poco trabajadas, un espíritu de trabajo envidiable, porque teníamos un montón de gente que venía al país y la gente misma que ya convivía acá con intenciones de progresar y de tener un país rico. Era un país rico es un país rico con las riquezas mineras, hídricas, pesqueras, sin explotar. Daba toda la sensación de que era uno de los países, como dije anteriormente, junto a Australia y Canadá, de los cuales se esperaba que en lo que faltaba de completar ese siglo XX, llegara a estar entre los primeros países del mundo. Y pasó lo que pasó. Siempre que no se puede llegar a una meta que uno se propone o que se esperaba, se empiezan a aparecer las explicaciones. Que depende de qué sentido político se le quiera dar, son unas u otras. Indudablemente el mundo fue cambiando y ya no nos insertábamos de la misma manera que estábamos insertos en aquella época donde Argentina era lo que se llamaba famoso granero del mundo, donde exportábamos cereales a una Europa posguerra que necesitaba de todo. Entonces nuestras fábricas estaban a pleno, trabajando a pleno, y nuestro campo trabajando a pleno también para exportar a países que estaban
muertos de hambre, y no lo digo en forma metafórica, realmente se morían de hambre. Esos países hoy son de lo que llamamos el primer mundo, después de haber pasado por lo que han pasado, por las guerras, por la destrucción, y nosotros que éramos la esperanza de muchos que veían, analistas económicos, políticos, que veían al país del futuro, estamos empantanados en la misma situación que hace, como les decía recién, 70 años. Seguimos discutiendo con el gremialismo, que si hay paro, que si no hay paro, que si pueden hacer paro, que si no lo hacen, que si los reprimen, que si no los reprimen. Teníamos en aquel tiempo un país muy educado, uno de los más educados, con una mejor formación en educación de toda Latinoamérica, producto de una continuidad en la educación que nos llevó a ese nivel y que lamentablemente se fue perdiendo. Hoy estamos entre uno de los últimos países sudamericanos en ese nivel. Entonces hemos ido decayendo. ¿Vivimos mejor? Sí, indudablemente que vivimos mejor. Tenemos heladera, aire acondicionado, autos, aquellos que podemos tenerlo, otros no lo tendrán, pero tienen moto, aspiran a tenerlo. Vivimos mejor en ciertas comodidades, pero en las aspiraciones que teníamos como país, como la totalidad de una sociedad, es como que tenemos que sentirnos avergonzados de donde hemos llegado, porque todos tenemos un poco de culpa. Nuestros antepasados, no tan antiguos, y nosotros mismos, de no haber podido llevar por el buen camino a ese país que se vislumbraba como uno de los mejores del mundo para el siglo XXI y fines del siglo XX. Porque, como les decía recién, nos quedamos siempre en las menudencias, en las cosas chicas, en las disputas, que la inflación, que cómo la manejamos, que viene un gobierno, hace blanco, viene el otro gobierno, hace negro, porque todo lo blanco era malo. Nunca hemos tenido en estos últimos 70 años una política conductora, una matriz de qué país queremos ser y de cómo podemos llegar a serlo, que se logra únicamente con la unión de los distintos grupos políticos, que todos integramos, que formamos el país. El país no es el mapita que vemos sobre un papel, somos todos, somos un sentimiento, somos los amigos, somos los vecinos, somos las otras ciudades con las que nos entrelazamos y es el campo y es la industria y somos los trabajadores y son los empleados y son los políticos y son los militares y somos todos. Hemos podido dejar atrás, después de graves heridas, justamente eso, incluir a los militares, o por lo menos la mayoría de la gente lo hace, olvidándonos de ya aquello, no olvidándonos, dejándolo atrás, pero sí de que estos nuevos militares no habían nacido en la época de la dictadura y no podemos seguir achacándole problemas que tuvimos hace 30 y pico, 40 años atrás. Todas estas desavenencias han hecho de que no logremos lo que les decía recién, una matriz de país. A veces da bronca cuando uno lee en otros países que se fue un partido de derecha, entró un partido de izquierda, pero el programa de educación, por ejemplo, lo mantiene porque considera que es excelente, que ha dado muy buen resultado. El rumbo económico lo varía 10 grados a la derecha, 10 grados a la izquierda, pero se continúa porque se ansía ese nuevo gobierno tener la posibilidad de mejorar aún más a su población. Pero que lo que se estuvo haciendo tendió a eso. Acá parece como que siempre nos quedamos con que el que se fue quería que esto terminara mal, se fundiera el país y estuviéramos todos en bancarrota. Perdón. Y yo no creo que sea así. Yo creo que
que se han equivocado, que hay gobiernos que se han equivocado y mucho. Y este nuevo gobierno, que vino con todas las intenciones del mundo, es como que notamos que se está quedando en buenos deseos, pero no en la ambición que todos tenemos de lograr un consenso, llamar a una apertura de opiniones, de posibilidades, compatibilizarlas, no escucharlas, simplemente decir, ah, bueno, te escuché, gracias, chao, hasta luego. No, no todos tienen la razón, todos tenemos parte de la razón. Y entonces dentro de esas partes de razones hay que hacer una razón general que nos incluya a todos y a todos los partidos. El año que viene hay elecciones, entonces ¿qué pasa? Ya ahora se está pensando que el deterioro de este gobierno puede asegurar para los contrincantes de este gobierno una mejor posición para las elecciones del año próximo. Y posiblemente este haya hecho lo mismo antes. Pero mientras tanto, en el medio, estamos los 40 millones de argentinos que nos levantamos toda la mañana para trabajar, que queremos un país mejor, que queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan otras posibilidades que las vemos en otros países y a las cuales no podemos acceder, no porque no tengamos los elementos para hacerlo, sino que nos dan los elementos y no sabemos utilizarlos. Es como que si nos dieran martillos y clavos y maderas y no supiéramos armar un simple cajón. Por eso, les decía, no es una noticia, es una reflexión sobre todas las noticias que se han dado esta semana y este último mes. Y que con motivo del 25 de mayo estaría bueno que todos nuestros gobernantes pensaran con una mente más abierta hacia la posibilidad de una unión de distintos criterios, distintas posibilidades, y se reunieran y la llevaran adelante para ver si podemos alguna vez volver a encontrar ese camino que nos marcaron como que era inexorable, que teníamos que ir por ese camino hace 100 años atrás y que nunca lo hemos encontrado. Ojalá que en algún momento se dé, y que en este momento sirva esta reflexión como para hacernos pensar a todos que no perdamos las esperanzas, que sigamos adelante y que seguramente tendremos un camino mejor para transitar. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el viernes próximo en Noticias de la Semana, vistas desde San Francisco. Muchas gracias.